Desde pequeño escribió en un cuaderno. Y no gastó sus primeros ahorros 50 pesos en dulces, sino que se los prestó a un granjero vecino al 7,5% anual. En ese momento, el joven John tenía solo 13 años. Nacido el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, John D. Rockefeller creció en una familia modesta. Desde una edad temprana, mostró habilidades empresariales extraordinarias y una ética de trabajo inquebrantable. Fundó la Standard Oil Company en 1870, un imperio que dominaría la industria petrolera y transformaría la economía estadounidense. A los 25 años, John D. Rockefeller controlaba una de las refinerías de petróleo más grandes del país. A los 31 años se había convertido en el refinador de petróleo más grande del mundo. A los 38 años controlaba el 90% del petróleo refinado en Estados Unidos. Cuando se jubiló, a los 58 años, era el hombre más rico del país. Cuando murió, se había convertido en el hombre más rico del mundo. La metodología mediante la cual Rockefeller obtuvo el dominio de la industria petrolera y amasó su riqueza ha sido durante mucho tiempo tema de debate. Ha sido alternativamente aclamado y ridiculizado, según el temperamento de la época y el lado de su carácter que se examina. Hoy profundizaremos en los 4 principios en los cuales se basó John D. Rockefeller para tener todo su imperio. El último es mi favorito. 1. Sé tu propio tirano. John D. Rockefeller decía: preferiría ser mi propio tirano que alguien más me tiranice. La cualidad más sorprendente de Rockefeller fue lo que Chernow llama su casi espeluznante autocontrol. Perfeccionó implacablemente su voluntad, entrenándose para ser dueño de sus emociones, deseos y agenda, de modo que pudiera dirigir todos sus impulsos hacia sus objetivos. Se fijó grandes objetivos y luego los atacó con una ética disciplinada y cotidiana. Rockefeller entendió que, si deseas ser tu propio jefe, tienes que aprender a gobernarte a ti mismo. 2. Practica la persistencia implacable. No fracasamos muchos de nosotros que no logramos lograr grandes cosas, porque nos falta concentración, el arte de concentrar la mente en lo que hay que hacer en el momento adecuado y excluyendo todo lo demás. John D. Rockefeller. Había poco en la educación de Rockefeller que presagiara su meteórico ascenso. Nació en una casa de madera de Nueva York en 1839. Su madre era una mujer sólida y religiosa, pero su padre, William Avery Rockefeller, era esencialmente un vendedor de aceite de serpiente que se ausentaba de casa durante semanas y, a veces, meses seguidos. Vendiendo sus curas botánicas y viviendo como un bígamo secreto con otra familia. Los Rockefeller tenían suficiente dinero para sobrevivir, pero sus finanzas eran siempre inciertas, dependiendo de cuándo aparecía Devil Bill y de cuánto dinero traería a su regreso. El joven John creció ayudando a trabajar en la granja familiar y atendiendo a sus hermanos menores. Pero tenía los ojos puestos en cosas más importantes y deseaba fervientemente ascender en el mundo. No quedó claro de inmediato cómo lo haría. En la escuela, se le consideraba tonto y lento en sus estudios, y causaba poca impresión en sus compañeros de clase, quienes, después de su ascenso a la fama, luchaban por recordar mucho sobre él. Como recordó alguien, no recuerdo que John se destacara en nada. No había nada en el que hiciera que nadie le prestara especial atención o especulara sobre su futuro. Sin embargo, el mismo excompañero de clase hizo esta adición: sí recuerdo que trabajó duro en todo, sin hablar mucho y estudiando con gran diligencia. Aquí encontramos el que sería uno de los secretos del éxito de Rockefeller. En sus propias palabras, si bien no era brillante, era confiable. Realizó sus tareas escolares con paciente perseverancia. No fui un estudiante fácil, dijo, y tuve que esforzarme diligentemente para preparar mis lecciones. Rockefeller descubrió que tenía un don para los números y abandonó la escuela secundaria para familiarizarse mejor con su gestión. Al inscribirse en un curso de negocios de 3 meses en una universidad comercial, aprendió los conceptos básicos de contabilidad, caligrafía y banca, y luego se graduó a los 16 años. Listo para ascender en el mundo. Deseoso de escapar de la órbita de su padre de mala reputación y convertirse en un joven autónomo y autosuficiente, Rockefeller dejó su hogar rural en Ohio, donde se había mudado su familia, para comenzar su propia vida en Cleveland y encontrar su primer trabajo. Rockefeller atacó este objetivo con la misma paciente persistencia que había aplicado a sus tareas escolares.
Queriendo encontrar un puesto en una empresa grande y de buena reputación en la que tuviera las mayores oportunidades de aprendizaje y avance, hizo una lista de los comerciantes, bancos y ferrocarriles con las calificaciones crediticias más altas. Cada día, Rockefeller se ponía un traje oscuro, se afeitaba, se lustraba los zapatos y salía a la calle a hacer preguntas sobre la ciudad. En cada empresa, escribe Chernow, pidió hablar con el jefe, que normalmente no estaba disponible, y luego fue directo al grano con un asistente: entiendo la contabilidad y me gustaría conseguir trabajo. Como recordaba Rockefeller, el mercado laboral era difícil y la respuesta no fue alentadora: nadie quería un niño, y muy pocos mostraron una ansiedad abrumadora por hablar conmigo sobre el tema. Sin embargo, el joven Yonde no se desanimó en absoluto. Un regreso a su hogar y a la dependencia era impensable. Cuando había repasado toda su lista sin ninguna oferta, simplemente comenzaba desde arriba y visitaba de nuevo todos los establecimientos, a veces entrando en el mismo negocio 3 veces. Trataba su búsqueda de empleo como si fuera su trabajo: trabajaba todos los días en mi negocio, el negocio de buscar trabajo. Dedico todo mi tiempo a esto todos los días. Así, desde la mañana hasta última hora de la tarde, 6 días a la semana, durante 6 semanas, sudando durante el caluroso verano de Cleveland, caminando por sus calles hasta que le dolían los pies. Rockefeller continuó buscando un puesto. Finalmente, el 26 de septiembre de 1855, escuchó las palabras que estaba esperando: te daremos una oportunidad. La pequeña empresa de productos agrícolas Hewitt y Tattle necesitaba urgentemente un asistente contable y le dijo a Rockefeller que se quitara el abrigo y se pusiera a trabajar de inmediato. Desde entonces, Rockefeller se refirió a esta fecha como Día del Trabajo y celebró su aniversario con más entusiasmo que su propio cumpleaños. Porque este fue el gran punto de inflexión en su vida. Gracias a su singular concentración en una meta y a su paciente perseverancia en su consecución, había obtenido un punto de apoyo en el mundo de los negocios y lo utilizaría como trampolín para realizar su improbable ascenso de humilde contable a titán corporativo. 3. Cultive un aplomo y una reserva inexpugnables. Su actitud habitual hacia todos los hombres era de profunda reserva, oculta bajo lugares comunes y anécdotas humorísticas. Tenía el arte de conversar libremente con amigos e invitados, de llamar la atención de los demás, pero de revelar poco o nada de sus pensamientos más íntimos. Frederick T. Gates, asesor financiero de Rockefeller. Cuando era niño, la madre de Yonde le enseñó: el control de uno mismo gana la batalla, porque significa control de los demás. Se tomó en serio esa máxima y adoptó un estilo de liderazgo muy diferente al estereotipado magnate corporativo, cultivando un poder que no dependía de exhibiciones ruidosas y fanfarronadas y golpes beligerantes en la mesa, sino de una autoridad silenciosa y un comportamiento de esfinge. Cuando era joven había luchado contra su temperamento, pero se había entrenado para controlarlo y pasó el resto de su vida con una ecuanimidad excepcional, permaneciendo sereno e imperturbable sin importar las circunstancias. Incluso cuando era adolescente, señala Chernow, Rockefeller estaba extremadamente sereno en una crisis. Cuanto más agitados se ponían los demás, más tranquilo se volvía él. Esta imperturbabilidad iba acompañada de una estudiada reserva, aunque era mucho más cálido y afable de lo que a menudo se imagina en la imaginación del público. Normalmente revelaba poco de sus pensamientos, incluso a sus asociados más cercanos, y se ocultaba en un manto de privacidad. Semejante postura no era simplemente una cuestión de preferencia o personalidad, sino una estrategia táctica deliberada: dominar sus estados de ánimo, reacciones y expresiones y vivir otra de sus máximas favoritas. El éxito proviene de mantener los oídos abiertos y la boca cerrada. Le dio a Rockefeller una ventaja incomparable. Al tratar con los empleados, sin importar cuán abajo estuvieran en la escalera, nunca perdía la calma, incluso cuando le presentaban quejas. Como recordó un trabajador de una refinería, él siempre tenía un saludo y una palabra amable para todos. Nunca se olvidó de nadie. Pasamos algunos momentos difíciles en el negocio en esos primeros años, pero nunca he visto al señor Rockefeller que no fuera amigable, amable e imperturbable. Nada lo excitaba. Chernow señala que muchos de sus otros subordinados corroboraron esta descripción de su jefe, diciendo que él nunca levantó la voz,
pronunció una palabra profana o de jerga, ni actuó de manera descortés. Tal comportamiento le valió a Rockefeller excelentes críticas de empleados que lo consideraban justo y benévolo, libre de temperamento mezquino y aires dictatoriales. Creyendo que el silencio hacía fuerza, Rockefeller escuchaba mucho más de lo que hablaba también en sus reuniones con los hombres de arriba. Y este aire de calma casi sobrenatural no hizo más que aumentar su influencia en la sala de juntas. Como explica Chernow, cuanto más silencioso estaba, más contundente parecía su presencia, y jugaba con su mística como el genio residente inmune a preocupaciones insignificantes. De hecho, Rockefeller a veces dormía una siesta, o parecía hacerlo, en un sofá de la sala de conferencias de directores, y solo abría los ojos de vez en cuando para añadir un comentario al proceso. Incluso cuando sus asociados entablaron acalorados debates, el presidente de Standard Oil mantuvo la compostura. Como recordó un director, he visto reuniones de la junta directiva en las que hombres emocionados gritaban malas palabras e hacían gestos amenazadores, pero el señor Rockefeller, manteniendo la máxima cortesía, seguía dominando la sala. Al tratar con adversarios, la reserva de Rockefeller trabajó para alterar su equilibrio. Sus largos silencios mientras negociaba acuerdos a menudo sacaban a los miembros de la otra parte de su juego, atándolos en nudos contraproducentes. Prácticamente inmune a la intimidación, respondió a las preguntas de los interrogadores hostiles de una manera lenta, fría y digna que frustró sus propósitos. A Rockefeller le encantaba contar la historia de la vez que un contratista furioso irrumpió en su oficina y lo atacó con una diatriba enojada. Rockefeller se sentó de espaldas, encorvado sobre un escritorio, hasta que las reprimendas siguieron su curso. Luego se giró en su silla giratoria, enfrentó la reprimenda y preguntó fríamente, «No entendí lo que estabas diciendo. ¿Te importaría repetir eso?» Tanto a sus colegas como a sus rivales les resultaba difícil de leer, por un lado. Había practicado la habilidad de mantener una perfecta cara de póker cuando recibía una carta o un telegrama para ocultar el tipo de noticias que contenía, e igualmente difícil de localizar. No veía visitas no solicitadas en su oficina, y aquellos que deseaban reunirse con él tenían que hacerlo por carta. Como observa Chernow, su lejanía frustraba a sus oponentes, que sentían que estaban boxeando con un fantasma. Rockefeller también mantuvo atentamente su privacidad cuando se trataba de la prensa, rechazando rutinariamente solicitudes de entrevistas, especialmente al comienzo de su carrera. No solo le desagradaba que alguien se metiera en su negocio, sino que creía que la familiaridad engendraba desprecio y que cuanto menos acceso se daba a los medios, más se preservaba la fascinación del público. Además, sentía que hablar con periodistas era una manera fácil de compartir involuntariamente un secreto comercial que era mejor mantener en secreto. Incluso cuando la prensa lo criticó, como lo hicieron famosos escándalos como Ida Tarbell con gran éxito y atención, Rockefeller optó por guardar silencio. Rara vez leía estas críticas, no porque no pudiera aceptar comentarios, lo solicitaba activamente en todos los niveles de Standard Oil, sino porque desdeñaba las críticas de aquellos que consideraba que carecían de suficiente piel en el juego. Una cosa es permanecer en el cómodo terreno de la plácida inacción y pronunciar palabras de cínica sabiduría, dijo, y otra sumergirse en el trabajo mismo y, a través de una extenuante experiencia, ganarse el derecho a expresar conclusiones sólidas. Aunque las críticas que consideraba equivocadas o completamente erróneas le molestaban, controló su impulso de reaccionar, lo que llevó a uno de sus socios a exclamar, «Ion, tienes la piel como la de un rinoceronte». Esta férrea moderación procedía de su naturaleza interna, simplemente no ansiaba la aprobación de los demás, especialmente de aquellos a quienes no respetaba. Su pertenencia a la escuela de respuesta de nunca te quejes, nunca expliques quizás se explique mejor con una anécdota recordada por un amigo. Los dos hombres caminaban por la propiedad de Rockefeller, mientras su compañero lo instaba a responder a sus críticos. A modo de respuesta, Rockefeller señaló una oruga que se cruzaba en su camino, «Si piso ese gusano llamaré la atención sobre él», dijo. «Si lo ignoro, desaparecerá». 4. Revisa tu ego. Solo los tontos se envanecen por el dinero. Ion de Rockefeller. De la descripción anterior, puede parecer que Rockefeller era un hombre orgulloso. Pero esto estaba lejos de ser el caso. A lo largo de su vida cultivó asiduamente su humildad. Desde el comienzo de su carrera,
comprendió profundamente la forma en que el poder y la riqueza podían conducir a la arrogancia y se entrenó intencionalmente para no dejarse guiar por el ego. A medida que su patrimonio neto comenzó a aumentar constantemente cuando era joven, se repitió a lo largo del día proverbios como el orgullo va antes de la caída. Y por la noche, se dedicaba a un examen introspectivo del estado de su alma y de su ego. Acostado en la cama, meditaba sobre la volatilidad de la industria petrolera y la posible fugacidad de su éxito, dándose amonestaciones como: tienes una buena fortuna. Tienes una buena propiedad, ahora. Pero supongamos que los campos petrolíferos se agotaran. Y, porque tienes un comienzo, piensas que eres todo un comerciante, cuidado, o perderás la cabeza, mantente firme. ¿Vas a dejar que este dinero te envanezca? Mantén tus ojos abiertos. No pierdas el equilibrio. Rockefeller creía que ese autoescrutinio le ayudaba a mantener la cabeza erguida. Estoy seguro de que estas conversaciones íntimas conmigo mismo tuvieron una gran influencia en mi vida. Temía no poder soportar mi prosperidad y traté de aprender a no envanecerme con ideas tontas. La pertenencia de Rockefeller a una comunidad religiosa también le ayudó a mantener la calma. Cuando era adolescente, había sido bautizado en la Iglesia Bautista de Erie Street, más tarde Iglesia Bautista de Euclid Avenue, una pequeña iglesia misionera a la que asistían principalmente feligreses de clase media-baja. Rockefeller asistió diligentemente a los servicios de oración de los viernes por la noche, así como a 2 servicios del día de reposo, y trató de servir a la iglesia como pudo. No solo dirigió las oraciones y enseñó en la escuela dominical, sino que también trabajó como empleado voluntario de la iglesia e incluso como conserje. Como recordaba un compañero de congregación, ningún trabajo estaba por debajo de él y se ocupaba de todo lo que fuera necesario. En esos años, Rockefeller podría haber sido encontrado allí cualquier domingo barriendo los pasillos, encendiendo el fuego, encendiendo las lámparas, limpiando los senderos, guiando a la gente a sus asientos, estudiando la Biblia, orando, cantando, realizando todos los deberes de un miembro de la iglesia altruista y desinteresado. No era más que un empleado y tenía poco dinero, y aún así donaba algo a cada organización de la pequeña y antigua iglesia. Incluso cuando se convirtió en el hombre más rico del país, Rockefeller no desertó hacia una denominación principal de alto estatus ni pasó a asistir a una de las iglesias más acomodadas frecuentadas por sus pares adinerados. En cambio, valoraba aún más la oportunidad de codearse con personas en las circunstancias más humildes y nunca quiso perder su conexión con la gente común. Dentro y fuera de la iglesia, Rockefeller estaba constantemente interesado y curioso por otras personas, sin importar su condición social. Donde quiera que iba, preguntaba a quienes encontraba sobre sí mismos y escuchaba atentamente lo que tenían que decir. En el trabajo, este interés por los demás se extendía tanto hacia arriba como hacia abajo en la escala corporativa. Sus visitas a los campos petroleros le valieron el apodo de la esponja por la forma en que observaba con atención y absorbía toda la información que podía sobre cómo iban las cosas. Conversó no solo con quienes supervisaban la operación, sino también con los rudos cazadores salvajes que en realidad estaban realizando las perforaciones. Cuando recorría las instalaciones de refinación de Standard Oil, constantemente preguntaba a los supervisores cómo se podían mejorar las cosas. Tomaba nota de sus sugerencias en la libreta de bolsillo que siempre llevaba consigo y luego incansablemente daba seguimiento a sus ideas. Dichos intercambios fueron motivados por la creencia fundamental de Rockefeller de que es muy importante recordar lo que otras personas te dicen, no tanto lo que tú mismo ya sabes. En las reuniones de los directores de Standard Oil, Rockefeller no se sentaba a la cabecera de la mesa de conferencias, silla que de hecho cedió al director con el que tenía más conflictos, sino entre sus colegas. Solicitó las opiniones de los demás antes de ofrecer las suyas propias, e incluso cuando lo hizo, formuló sus ideas como sugerencias o preguntas. En lugar de tratar de hacer cumplir unilateralmente su voluntad, siempre habló en términos de nosotros en lugar de yo. John D. Rockefeller fue mucho más que un magnate industrial y un filántropo generoso, fue un visionario cuyo legado sigue influyendo en la economía moderna. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso meteórico y su legado filantrópico, su vida es un testimonio del poder del trabajo arduo, la visión empresarial y el compromiso con el bien común. A medida que reflexionamos sobre su vida y sus contribuciones,
podemos encontrar inspiración y lecciones valiosas que trascienden su tiempo y continúan dando forma al mundo en el que vivimos hoy.